Hola, mi nombre es Inés Oscar Vanderhorst y en este video sobre la arquitectura posmodernista estaré hablando un poco sobre lo que es el historicismo y también sobre el escrito de Robert Venturi acerca de la complejidad y la contradicción en la arquitectura. Iniciamos con el historicismo. El término de arquitectura historicista se refiere a aquella tendencia arquitectónica que reproduce la representación de algunos estilos históricos de tiempos pasados. Aparece casi al mismo tiempo que el movimiento románico, que surge hacia la segunda mitad del siglo XIX y se prolonga en el tiempo hasta las primeras décadas del siglo XX. Durante largo tiempo no se le consideró un estilo artístico en el sentido amplio de la palabra, aunque sí un movimiento de gran fuerza. De forma general, el historicismo es un modo de análisis y de reflexión sobre la realidad que caracteriza el pensamiento contemporáneo, es decir, el siglo XIX y el siglo XX. Entre las corrientes historicistas podemos encontrar al neogótico, que surge en el siglo XIX y se fundamenta en la limitación de la arquitectura gótica medieval para crear nuevas estructuras. Está ligado con el estilo nacionalista y el romanticismo. El neorrománico, que es un estilo arquitectónico enmarcado en el historicismo del siglo XIX, basado en la reinterpretación del estilo románico, caracterizado por el empleo de arcos pesados, paredes rústicas y efectos asimétricos. El neorrenacimiento, estilo histórico que surge también en el siglo XIX, sus contornos son imprecisos, es decir, que no son ni neogóticos ni neoclásicos, y se asume que este estilo imita y se inspira en las formas renacentistas. El neobarroco, correspondiente a un estilo arquitectónico, escultórico, musical y literario en el que son imitadas las características propias del barroco, floreció en la segunda mitad del siglo XIX. Neobizantino, un estilo arquitectónico historicista de la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. Fue empleado principalmente en edificios públicos, institucionales y religiosos. Surgió en la década del 1840 en Europa Occidental y alcanzó su máximo desarrollo en el último cuarto del siglo XIX. La arquitectura georgiana, el neomudéjar y el neoárabe son otros ejemplos de corrientes historicistas. Roberto Venturi y la complejidad y contradicción de la arquitectura. Roberto Charles Venturi fue un arquitecto estadounidense. Es considerado como uno de los arquitectos más críticos de finales del siglo XX, debido al característico aspecto que tienen sus edificios urbanos, los cuales recuerdan a dibujos o pinturas por los colores, las ventanas y elementos en las fachadas. Conocido como el padre del posmodernismo, junto a su esposa y socia, Denise Scott Brown, Venturi cambió la manera de cómo el mundo percibe la arquitectura, dejando atrás al arraigado moderno. La forma sigue a la función. En su libro de 1966, Complejidad y contradicción en la arquitectura, acuña el término de less is a bore, menos es aburrido, en contradicción a Mies van der Rohe con less is more. Es probablemente el más influyente de los teóricos que trabajaron para dirigir la arquitectura lejos del espíritu modernista. Obtenemos la idea de que el libro es un apurado curso de arquitectura, arte y en esencia clasicismo. Es un proyecto crítico y teórico que se levanta como reacción contra la arquitectura moderna de los arquitectos racionalistas, que hacen del orden puro una idealización por encima de toda la realidad.
El principal argumento de Venturi es que sus reflexiones son producto de una práctica como arquitecto. Es evidente su preocupación por dejar en claro que no solo escribe impulsado por sus estudios de historia y crítica de arte. La razón no solo justificar sus obras, no solo difundirlas como propaganda, lo que ha sido en efecto uno de los propósitos cumplidos del libro, sino, sobre todo, establecer un nuevo campo visual de referencia, una base empírica afianzada en la realidad, en el paisaje cotidiano, vulgar y menospreciado, el orden complejo y contradictorio, válido y vita. La crítica se dirige primeramente contra la escuela moderna, la Bauhaus, luego contra Wright, Alto o Le Corbusier. La intención es salvar a este último por clasicismo manifiesto. Su método es visual. Los textos son mínimos para tratarse de una obra considerada teórica. La abundancia de imágenes, la comparación visual, la ilustración de los conceptos, su definición, etc., coadyuva para que la lectura de una asimilación del tema expuesto sea rápido y efectivo. Su formato de crítica y teoría es una lista de conceptos que se desmenuzan y se establecen a partir de un lenguaje histórico crítico o clasicista que se apoya para su explicación en las imágenes seleccionadas de obras de arquitectura, verdadera arquitectura tradicional. Venturi junto a su esposa y compañera Denise Scott Brown fueron pioneros del posmodernismo, ese movimiento arquitectónico a menudo difamado que cimentó colores caricaturescos, columnas y frontones de gran tamaño, asimetrías y muchos otros, formas estilísticas caprichosas en nuestra América. En ese momento, mucha gente lo odiaba y muchos todavía lo odian. Pero cuando entiendes lo que representa este estilo de edificios, contexto histórico, riquezas estilísticas, alegría y crítica, todo como una réplica contra las líneas súper mínimas y en ocasiones aburridas de las estructuras modernistas que estaban teniendo un auge a mediados del siglo, que hay refutaciones de Van der Rohe, se hace muy evidente que nuestras ciudades le deben a él y a todo el movimiento una gran deuda de agradecimiento.